El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Vamos al tema del día. Hoy en la tribu estamos transmitiendo también a través de la tribu.fm para los celulares, tablets, computadoras. En TuneIn también busquen el canal de la tribu FM. Y por supuesto en Facebook. Tenemos una transmisión también en audio y video en Facebook. Somos la tribu FM. Y por supuesto en radio a nivel nacional en La Fuego. 107.7 Fuego. El padre José María Tojeira, sacerdote, docente. Qué gusto recibirlo aquí. Gracias, en esta casa. Es un gusto estar con la tribu ahora. Voy a acostumbrarme a decir la tribu. Sí. Bueno, el chino ya lo conoce. Sí. Hablamos del Celta de Vigo con eso. No anda muy bien. Sí. Bueno, es la Carms. Mucho gusto, padre. Encantado Carms, de que conocerte. viene de Sí, Carmen, sí. pero es Carms. Bueno, no, ahí estamos de tocayos casi, porque yo estoy en la iglesia del Carmen. Ah, Entonces, súper. Bueno, Camila. Un gusto, Camila, encantada. Bueno, y el Chomito que está siempre en los controles, que el Chomito ya tiene inventario, está inventariado aquí en este programa. sí, ahí Chomito. está. Tiene código de barra. No, pero gracias por estar aquí. El padre José María Tojeira, Chema Tojeira, como Sí, también sí, se le sí, conoce. Así me dicen. Sí, así es su cuenta de Twitter también. Ajá. Es un religioso español, es naturalizado salvadoreño, es sacerdote de la Compañía de Jesús, fue rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pues, mejor conocida como la UCA, nació en Vigo, por eso lo del Celta. Celta, claro. Por eso, sí. En Galicia. Sí. Sí. También, bueno, es profesor de filosofía, tiene una licenciatura en teología. Bueno, yo creo que vino primero a Honduras Sí, estuve 16 años en Honduras. 16. Ahora llevo 30 y tantos aquí, casi 40. también fue director del Educa. Estoy diciendo todo su perfil para que Sí. sepan, niñas. O sea, Claro, yo No, sí, claro, sí se por conoce. supuesto. Sí. No, pero bueno, el Educa, el instituto. Sí. No, y fue rector cuando yo estudiaba en la UCA, entonces. Ajá. Ah, ¿de veras? Sí, fue mi rector, fue mi Mira, rector. no, En el 85, ¿quién es rector en la UCA? En el 85. El 85 era Yacuría. Él lo mataron en el 89. Pero yo- Después estuvo Paco Estrada, luego Ibizate, luego yo. porque yo estuve 85, 86, 87. O sea, que Estuviste con Yacuría, sí, sí. Era el rector, sí. Sí. Pero no tuve el gusto de conocerlo personalmente. No Ajá. tuve el gusto. Pero bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, usted se pregunta, bueno, ¿y por qué invitamos al padre? Primero, que yo aprecio que siempre atiende nuestras invitaciones. Y eso se agradece, padre. Gracias por eso. encantado. Es un observador de la realidad, pero leyendo el editorial que publicaba la UCA ayer, Mm. al final, un párrafo decía, el editorial hablaba sobre el tema de la reelección. Reelección, Ya vamos a hablar de ese detalle, pero al final me llamó la atención lo que decía ese párrafo y dice, en particular la academia, responsable de producir y compartir conocimiento, debe, desde sus saberes, defender el Estado de Derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas, defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos. Eso decía al final. Sí, así termina. ¿Va? Así termina, Sí. ajá, porque es como una explicación por qué, digamos, por qué una institución académica, bueno, y el prestigio que también Sí. tiene la UCA, debe de expresar su opinión o pronunciarse sobre algunos temas. Y ahí se explica, o sea, es responsabilidad de la academia, de las universidades también de pronunciarse. Mira, yo estoy claro en eso, es decir, una universidad produce conocimiento, es decir, y esa es la función fundamental de una universidad, producir y compartir, ¿verdad? Conocimiento. Ahora, el conocimiento siempre se basa en, bueno, el conocimiento de la realidad y en la racionalidad también, ¿verdad? De cómo debe funcionar la realidad. El Estado de Derecho es la manera racional de organizar la política, la convivencia social, etcétera. Y entonces digo, pues ahí hay que aportar conocimiento. De hecho, los grandes
las grandes personalidades que reflexionaron sobre la democracia inicialmente eran filósofos, ¿verdad? Aristóteles, Platón no tanto sobre la democracia, defendía más una aristocracia, etcétera. Pero, es decir, estos filósofos reflexionaban sobre cómo debía convivir la sociedad. Y entonces, bueno, una universidad que produce conocimiento, reflexión, etcétera, tiene que hablar de esto. Y tiene que hablar de una convivencia racional, ¿verdad? Es decir, y la racionalidad se produce en base a leyes, ¿verdad? Es decir, uno quiere vivir racionalmente, no atropellándose unos a otros, etcétera. Bueno, pone una normativa, la normativa hay que seguirla. Y entonces yo creo que hay una reflexión necesaria en las universidades sobre la normativa vigente, sobre cómo se puede transformar esa normativa también, según vayan evolucionando las sociedades, y cómo se debe cumplir también esa normativa, ¿verdad? Entonces la impresión que hay es que a veces se salta la normativa constitucional, de convenios internacionales, etcétera, ¿verdad? Ahora, además, las universidades forman profesionales. Bueno, de hecho, la UCA forma también a abogados. Sí. Es la parte de compartir conocimiento, ¿verdad? Es decir, pero lo forman no solo en el tema, digamos, bueno, académico, técnico. Sí. Se debe formar Tratamos también. de formar en el aspecto ético también. Ahora, ahí somos todos responsables de la ética, ¿verdad? Porque yo sí, la experiencia que tengo de los años trabajados en la UCA, que la familia influye muchísimo en el comportamiento ético de las personas. Es decir, que a veces cuando alguien en su familia ve violencia o ve consumo de drogas, considerando el alcohol una droga también, ¿verdad? Es decir, o ve corrupción, pues más fácilmente se adapta a ese tipo de condicionamientos sociales, ¿verdad? Si procede de una familia honesta y respetuosa de la normativa, etcétera, pues tiene también una tendencia más fuerte a respetar, ¿verdad? Entonces digo que ahí la familia es básico, ¿verdad? Ahora la universidad da conocimiento sobre cómo llevar esos valores que viven en la familia, cómo llevarlos a la sociedad, ¿verdad? Eso sí. Me imagino que, no sé, a veces debe ser el ejercicio de ver, bueno, durante todo este tiempo que he estado aquí, el padre de revisar funcionarios y exalumnos. Sí, ahí claro. ¿Qué buen trabajo hicimos aquí? Bueno, aquí no sé. Orgullosos de este, no tanto de este otro. No, yo le he dado ética a algunos de los parientes del actual presidente, por ejemplo, ¿verdad? En clase, ¿verdad? Es decir, y también, bueno, uno va conociendo funcionarios, etcétera, que también pasaron por la universidad, por supuesto, pero incluso por las materias que yo daba. Yo generalmente doy temas de teología, pero también doy ética en la universidad. ¿Cuáles son los más conocidos que tuvo como alumno y que ahora están como funcionarios? Yusef Ali es uno de los más conocidos, hermano del presidente. Del presidente, sí. Y además un buen amigo, digamos, con una buena relación con él y tal. Hablábamos, no mucho, pero suficiente. Digo, hemos hablado varias veces, ¿verdad? Y buena persona, ¿verdad? Y de los ministros y... de ministros, bueno, es decir, Romeo salió de la UCA también, de Economía, ¿verdad? Romeo, el de Obras Públicas. El de Obras Públicas, sí. También. Y luego hay varios diputados. Los diputados los conozco menos, ¿verdad? Los diputados. Sí. Pero no recuerdo ninguno que yo le haya dado clase, digamos, ¿verdad? Pero sí en el MOP hay ingenieros que son de la UCA también, y bueno, hay de todo por ahí. De ahí cada quien distribuido. Cada quien forja su camino. Sí. Bueno, padre, el editorial de la UCA que se publicó ayer, el título es claro, dice, contra la reelección. Ahí no hay dudas. Esto es una posición bien contundente. Bueno, yo creo que es una posición de la UCA y una posición, bueno, bien fundamentada, ¿verdad? Como son las posiciones de la UCA. No andan jugando. Claro, los que están a favor de la reelección, lo único que alegan es la interpretación de la Corte Suprema. Pero ahí en la UCA están bastante claros de que la interpretación de la Corte Suprema es una interpretación irracional, ¿verdad? Y si por algo debe regirse el sistema judicial es por la racionalidad, ¿verdad? Es decir, y claro,
inventar cosas, hacer interpretaciones alambicadas, retorcidas, caprichosas a veces, no tiene ningún sentido. Y esa interpretación es caprichosa. Es decir, la ley dice no podrá haber reelección del que ha estado en el periodo anterior. Y dice, bueno, pero si está 6 meses ya no hay problema. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque lo dice la sala. Miren, debían ser un poco más fieles al texto de la Constitución, ¿verdad? ¿Cuál fue el espíritu, cree usted, el espíritu constitucional en prohibir la reelección presidencial y asegurar la alternabilidad en el poder? Algunos dicen que ¿cuál es el problema? Si un presidente está haciendo las cosas bien... el mismo presidente lo dijo eso. O sea, si está haciendo bien su trabajo, sí, bueno, ¿por qué no reelegirlo? Sí, es decir, porque puede hacerlo mal, ¿verdad? Miren, la razón fundamental, yo creo, que se ha manejado en América Latina es la experiencia de gobierno de los 200 años de independencia que han conducido a pensar, y especialmente en Centroamérica de un modo especial, ¿verdad?, que la permanencia en el poder lleva a la corrupción y al autoritarismo, a esos dos aspectos. Y entonces, pues la decisión no solamente de los diputados del 83, ¿verdad?, sino también de los del 62 y de los del 50, y así para atrás bastante. Es decir, la decisión ha sido no reelección, ¿verdad? Es decir, si lo hace bien un presidente con su partido, porque hace bien las cosas con su partido, que su partido siga, pero cambiando a la persona, ¿verdad? Para evitar todas esas posibilidades que son reales, ¿verdad? Es decir, unos dicen, es cierto que hay otros países con reelección. Y dice, sí, pero aquí se pensó que no. Es decir, todo consiste en, si ahora se piensa que sí, mayoritariamente, cambiar la Constitución. Lo que pasa es que cambiar la Constitución no le da tiempo a la reelección. Sí, pero ¿por qué cree que el presidente Bukele no lo hizo por la vía, por la vía reforma constitucional? Que se podría haber sido una... Sí, además que tiene la Asamblea totalmente. Lo que pasa es que si quisiera hacerlo por la vía constitucional, es decir, tendría que alternar, al menos durante un periodo, con otra persona, aunque fuera de su propio partido, ¿verdad? Y yo creo que él quiere seguir, ¿verdad? Es decir, me imagino yo que esa es la razón final, porque hacerlo constitucionalmente tiene todas las facilidades. Puede hacerlo en esta asamblea y tendría que ratificarlo en la siguiente, pero en la siguiente ya no sería presidente él, ¿ah? En la siguiente, porque las elecciones son simultáneas, aunque creo que tendría un mes o algo así para compartir con la otra asamblea, creo, ¿no? Porque una empieza el 1 de mayo y el otro termina el 1 de junio, ¿verdad? Sí. Entonces, incluso podría hacerlo, pero ya no podría presentarse porque se termina el plazo para presentarse previamente, ¿verdad? Pero también se habla y se dice, bueno, de hecho, me imagino, pues también, bueno, porque lo cita el editorial, que hay que leer la historia, basta con leer la historia de América Latina para darse cuenta, bueno, como... Que ha habido problemas. Sí, eso es ha habido evidente, problemas y bueno, como incluso a través de golpes de Estado y de otras vías también muchos han tratado de mantenerse más tiempo en el poder. Y en Centroamérica tenemos Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Yo supongo que nadie quiere ir a la experiencia de Nicaragua, o tampoco la que tuvieron en Honduras con Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, que ahora está preso en Estados Unidos. Pero ¿por qué suponer de que va a ser lo mismo? No hay que suponer que es lo mismo. Pero cuando una cosa se repite demasiadas veces, mejor tomar precauciones. Es decir, que, no sé cómo decir, si hay un punto en el tráfico donde se atropella mucha gente, pues claro, no necesariamente tienen que atropellarse personas todos los días, pero es mejor hacer una pasarela que ayude a prevenir. A prevenir, exactamente. Ahora, bueno, usted citaba a Aristóteles, lo pone también... Sí, yo lo leí ahí. En uno lo de cita libros, dos veces, lo cita. Sí, La Política, uno de los libros que afirma que las ventajas y utilidades que proporciona el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder. Y añade una frase, el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores.
Y de ahí hay otra cita que dice, el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Ese ya no es de Aristóteles, ¿verdad? Es de Ese de un un inglés, escritor. sí, un inglés. Vaya, pero... Del vaya, siglo XIX, ¿verdad? Pero hay una continuación desde el siglo III antes de Cristo al siglo XIX, o siglo IV antes de Cristo. Sí. Entonces ¿crees que una persona de demasiado tiempo... Pues mira, yo creo que sí es problema. De hecho, los norteamericanos, los gringos, que siempre nos gusta hablar de ellos, los gringos tenían reelección ilimitada, ¿va? Pero nunca habían tenido la experiencia de Roosevelt, que estuvo 4 periodos. ¿Va? Bueno, no llegó a completar el 4 porque se murió antes. Pero después de la muerte de Roosevelt ya decidieron que máximo una reelección. ¿Y que eso, son periodos de 4 años. Son ¿verdad? 8 años. Sí, son 8 años. ¿Y qué pasó? Ubíquenos un poquito con lo de Roosevelt. Roosevelt ganó las elecciones en 4 ocasiones, ¿verdad? Porque había reelección ilimitada. Y realmente fue un presidente que hizo una reforma, sobre todo económica, mejoró la economía de Estados Unidos, etcétera, y después ganó la Segunda Guerra Mundial, etcétera, también. Entonces, bueno, pues tenía fama y siguió, ¿verdad? Murió después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber ganado la 4ª elección. Entonces, en general, los norteamericanos vieron que era demasiado, por bueno que fuera el presidente, que era demasiado tiempo, ¿va? Y que se agarraban costumbres que no, ¿va? De hecho, a él le sucedió Truman, ¿va? Es decir, completó el periodo presidencial y creo que ganó una elección, ¿no? Después, ya no me acuerdo bien. Es decir, o no la ganó, ya siguió Eisenhower, que era republicano, ¿verdad? Es decir, entonces, y ahí fue que decidieron que no podía haber más reelección que una, ¿verdad? Es decir, que hay una tendencia incluso a reducir cuando hay esto reelección inmediata. Los otros que pueden estar mucho tiempo, Alemania, es un régimen de primer ministro. En los regímenes de primer ministro, o democracias de primer ministro, ahí se puede cambiar al primer ministro en cualquier momento, ¿verdad? Es decir, por la vía de la mayoría parlamentaria o por la vía de los propios, ¿verdad? Miren, se lo vimos en Inglaterra. A Boris Johnson lo acaban de sacar los propios, ¿verdad? Los del propio partido. Así que ahí, pero aquí tenemos un régimen presidencialista y en los regímenes presidencialistas donde el presidente tiene mucho poder, ahí es donde tratan todos los países de prevenir el abuso. De hecho, reelección ilimitada presidencial yo creo que no existe, ¿verdad? Es decir, salvo en Nicaragua, ¿verdad? O en Cuba también, ¿va? ¿Y en Rusia? ¿En Rusia? En Rusia también, sí. Aunque en Rusia sean... Ha habido una aparente Sí, no, hubo un periodo donde sí. Putin no fue presidente. Putin era primer ministro y el otro presidente. Sí, había un arreglo ahí dentro del propio partido muy controlado por Putin, ¿no? Pero bueno, más allá del tema constitucional, yo solo quiero saber si 2 periodos sí podrían ser justificarse, digamos, en una realidad como la nuestra. Vamos a ver, sí. yo 2 periodos, honestamente, 2 periodos de 4 años a mí no me asustan, ¿entiendes? Como lo de Me Estados parece Unidos, bien, por ejemplo. Como lo de Estados Unidos, o hay otros países latinoamericanos que se puede estar 2 periodos también, ¿verdad? Es decir, entonces, eso a mí no me asusta, pero claro, que se haga en conformidad con la legislación vigente, ¿verdad? Es decir, no hacerlo caprichosamente, es decir, o saltándose la legislación vigente, haciendo interpretaciones, como digo, irracionales a mi juicio, ¿verdad? Como ha hecho la Sala de lo Constitucional, que es una sala que, en fin, digo, para mí no se merece mayor respeto, ¿va? Ahí lo dice claro. ¿no? Sí. Aunque, bueno, se justifica de que fue electa pues, sí, por los diputados, como debe ser, y que, bueno... Como debe ser, no tanto porque destituyeron a los otros, ¿verdad? Sí, pues, Sí, claro, así un pero poco la Asamblea los eligió, digamos. Con una acusación, pero sí fueron nombrados por la Asamblea. Pero muy cuestionable, de muy, un modo muy cuestionable. un poco irregular, sí. Bueno, pero entonces... Y han violado convenios internacionales. Bueno, la Asamblea, no ellos, pero sí, ellos se han prestado dándole... Es decir, por ejemplo, esa legislación que sacaron para eliminar a los jueces de 60 años,
viola un convenio internacional firmado por El Salvador sobre los derechos del adulto mayor, ¿va? Que dice que a partir de los 60 años no se puede discriminar por edad a nadie, ¿verdad? Claro, si tú a todos les obligas a jubilarse a los 60, no discriminas a nadie, ¿verdad? Pero si solo dejas a los jueces o solo obligas a los jueces a que se jubilen a los 60, los estás discriminando por edad, porque no estás discriminando, no estás poniendo esa misma norma a los diputados, a la presidencia, a quien sea, ¿verdad? Y entonces, si hay un convenio internacional que tiene fuerza legal en el país, es decir, tienes que seguirlo, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay un problema fuerte en el tema de la legalidad en El Salvador, ¿verdad? Es decir, no es de este gobierno nada más. Yo creo que otros gobiernos también se saltaban las leyes cuando les convenía, ¿va? O no las cumplían. Recuerden el tema de la indemnización. Es decir, estuvimos un montón de años, desde el 83 hasta 2000 y poco, ¿va? Estuvimos diciendo que no había que pagar nada a la gente que se iba del trabajo voluntariamente. Bueno, hasta que la Sala de lo Constitucional en aquel momento, aquello que llamaban los Cuatro Magníficos. Los Cuatro Fantásticos. Sí, los Fantásticos. Hasta que ellos dijeron, miren señores, la Constitución dice que la indemnización debe ser universal y obligatoria. Entonces, ustedes, señores de la Asamblea, no están cumpliendo con la ley. Están violando por omisión la Constitución. Y les pusieron un plazo para legislar adecuadamente a la Constitución. Y entonces fue que sacó la Asamblea una norma dando la indemnización también por retiro voluntario. Pero antes no existía. Digo, violaban por omisión la Constitución. Es decir que la tradición legal en El Salvador siempre ha sido un poco de saltarse en la medida que se pueda a conveniencia. Algunas leyes a conveniencia. Sí. Bueno, sigue eso con este gobierno. Bueno, pues hay que, ojalá, entre la cultura legal con más seriedad, ¿verdad? Pero entonces ahora hay un debate, padre, unos, citando los elementos jurídicos formales, citando los artículos de la Constitución que claramente prohíben la reelección, y por el otro lado, funcionarios, diputados, analistas que están a favor del gobierno, pues tratando de justificarlo. Hay dos líneas muy claras, ¿no? Dos líneas muy claras y bueno, entonces ahí cada quien justificando. Pero más allá de eso, porque creo que eso es importante también y por eso que nosotros tratamos de aprender, oír diversas opiniones para poder tomar conclusiones, pero más allá de eso hay un argumento, padre, que es el que el pueblo quiere la reelección, ¿verdad? Y que hay un amplio apoyo popular. Ayer veíamos una encuesta que decía que el 88.1 estaría votando por la reelección. ¿Nuestro sondeo? Un sondeo que hicimos aquí. 64. Chino le está haciendo la competencia al UDOP. Al UDOP es competencia. También es competencia. El LPG Datos y todo eso. Se hace sí. sondeos que, bueno, son un poco informales, pero bueno, al final ese es un argumento. La gente apoya al presidente, el mismo presidente dice, bueno, y si estamos haciendo las cosas bien, ¿por qué no seguir haciendo? Sí. Ese argumento, ¿qué peso tiene? Y desde su percepción y conocimiento, realmente hay un apoyo importante para el presidente. Miren, el presidente tiene apoyo popular, eso está claro, ¿verdad? Yo creo que... Pero, es decir, el apoyo popular no es todo en una democracia, ¿verdad? Una democracia es un gobierno de leyes y no un gobierno de momentos, ¿verdad? Es decir, que la gente hoy quiere esto, es decir, te voy a poner un ejemplo, la pena de muerte, ¿va? La pena de muerte dice, que la mayoría quiere pena de muerte. No es así nomás. Es decir, ¿por qué? Es decir, porque el país en un momento pensó que no debía haber pena de muerte en El Salvador, salvo en caso de traición a la patria en tiempo de guerra, ¿verdad? Que pone la Constitución. Es decir, y firmó toda una serie de convenios internacionales en contra de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, una vez que has firmado eso, es decir, si quieres retirar la firma de ese tratado, tienes que denunciarlo y tienes que esperar a que ese tratado sea eliminado de las instituciones a las que perteneces. Es decir, no, es que el pueblo me dice. Y dices, no es que el pueblo me dice. Hoy te puede decir A y mañana te puede decir B. Pero en la medida en que contraes obligaciones, es como un contrato, ¿verdad? Es decir, en la medida en que contraes obligaciones contractuales, no puedes decir, es que ahora ya no me gusta el contrato. Y
Dicen, no, tienes que cumplirlo. Digo, pues, por muy pueblo que seamos, ¿verdad? No podemos imponer nuestra voluntad inmediatamente cuando el día anterior hemos dado otra voluntad y hemos firmado un contrato. Sí, pero no le da fuerza a eso, digamos, a la posición del gobierno. Fuerza porque es que oiga, la gente, bueno, sí, reelección. Bueno, era un grupo pequeño el que estaba ahí. No, pero bueno, seguramente no le caerá muy bien a mucha gente ese comentario. No, porque es que la gente, la gente se siente bien, pero tal vez no dimensiona que hay procesos. Sí, es decir, que no se trata de hoy quiero esto, mañana quiero lo otro, es decir, en la medida en que uno tiene un compromiso, ¿verdad? O que tiene unas leyes que han aprobado y que tiene que cumplir, bueno, puedes cambiar las leyes. Digo, yo ya he dicho que no tengo ningún problema en una reelección, es decir, en gobiernos de 4 años. Es decir, de 5 ya me parece un poco demasiado. Bueno, pero aquí son 5 años. Aquí son 5. O sea, si hubiera reelección, debería ser 5. Pero una reforma. También pueden poner 4 en vez de 5. Cuando se cambia, se hace a 4, con la posibilidad de otros 4. Sí. Bueno, pero aquí he oído algunas intenciones de cambiarlo a 6, como en México. Sí, imagínate, entonces ya serían 12. Pero ya no habría reelección. Eso es lo que vos. No, digo. Bueno, porque en México creo que son 6 años. Son 6 y años no hay y no hay reelección. reelección. Claro. Sí, yo eso no le vería problema. Claro, una reelección de 6 años ya es eternizar a una persona. Además, uno cuanto más viejo está, pues quiere que sean más cortos los periodos internacionales. Mire, aquí quiere que sean más cortos. Vamos para creciendo. poder ir conociendo más presidentes antes de morir. Chino, es que me parece interesante lo que dice Nena, es una oyente que aquí estoy hojeando el WhatsApp, dice, le saluda, Brenda, se llama Brenda, le saluda a Brenda, preguntarle al padre Tojeira, ¿no es correcto respetar lo que la sala de lo constitucional aprueba? Todas las salas son nombradas por la Asamblea Legislativa. Si antes eran avaladas por Arena y el FMLN, ¿cuál es la diferencia que ahora esté elegida por la actual Asamblea? Pregunta. Bueno, no, la diferencia ha sido, es decir, el proceso eleccionario, ¿verdad? Es decir, que se expulsó y se obligó a dimitir en la práctica a una serie de magistrados, es decir, sin fundamento, es decir, porque si alguien comete algún delito que amerite la destitución, evidentemente estas personas tendrían que haber sido enjuiciadas, etcétera, pero no hay ningún delito, ¿verdad? Había una acusación de corrupción genérica, ¿verdad? Es decir, no, es que era una sala corrupta. Y dice, bueno, ¿y dónde están las pruebas de la corrupción? ¿Dónde está esta persona castigada por el delito cometido? Etcétera, ¿verdad? Es decir, ¿qué procedimiento hubo? No, hubo una acusación gratuita y se les echó. Eso no se puede hacer en un estado de leyes. Entonces se nombró una sala, es decir, que realmente era una sala muy cercana a la presidencia de la República y puesta un poco así, sin discusión, sin debate, sin análisis de las cualidades de las personas, etcétera, ¿verdad? Es decir, los procedimientos hay que respetarlos, son necesarios, como son necesarios los procedimientos en cualquier aspecto de la vida. Es decir, si usted quiere comprar una medicina que es delicada en su uso, usted tiene que tener una receta médica. No puede llegar y decir, no, es que estoy muy enfermo, démela. Y dice, vaya al médico y dele. Es decir, hay procedimientos que hay que cumplir. Los procedimientos no se cumplieron adecuadamente en este nombramiento. Que en los otros se eligió gente corrupta en ocasiones. También es cierto. Yo no voy a decir que las salas anteriores del FMLN y Arena fueran la mamá de Tarzán, ¿verdad? Es decir, eso es evidente que no. Que había gente corrupta ahí. Y todavía alguna gente, para mí, delicada en ese tema, siguió todavía hasta hace relativamente poco. Es decir, yo he visto, no me acuerdo el nombre de él, pero todavía siguió en el tiempo de esta Asamblea Legislativa. Le quedaba poquito tiempo para terminar, pero un magistrado que dio sentencias en una dirección y había firmado sentencias en otra distinta, ¿verdad? Es decir, que se contradecía en las sentencias sin ningún tipo de razonamiento. Para mí eso es corrupción judicial, ¿verdad? Y ese fue nombrado por Arena y el FMLN, ¿verdad? Es decir que
Y siguió aquí, no lo destituyeron a ese, a pesar de los aspectos que había objetivos. De hecho, nosotros pusimos una demanda contra ese diputado, contra ese magistrado de la Corte Suprema por prevaricato, acusándolo de un delito, ¿verdad? Que estábamos convencidos de que lo había hecho. La Fiscalía no actuó contra esta persona. Gracias a Dios ya no está, ¿verdad? Es decir, pero que evidentemente los otros nombraban con cierta frecuencia gente que eran afín a los intereses estatales, eso es evidente y eso tiene que cambiarse. Estos han seguido haciendo lo mismo, eso es lo que uno ve, ¿verdad? Es decir, fundamentalmente. Por eso, me imagino que por eso escribía Brenda eso, decía, bueno, porque los otros hicieron y estos también hicieron. Sí, pero, y dicen que es la última palabra, la Sala de lo Constitucional. Es la última palabra, evidentemente, ¿verdad? Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista pero legal. Todos los ciudadanos tenemos derechos y vemos que hay irracionalidad en las decisiones de la sala de decirlo, ¿verdad? Es decir, eso es libertad de opinión, le llaman así. No sé si todavía... No, pero usted se siente libre ahorita. Bastante libre, sí. Algunas le caen en Twitter, pero no pasa nada. No, pero hay gente que no quiere decir nada. Hay gente que está un poco callada. Sí, hay gente que hay no voces, le gusta. Hay gente que no le gusta. Chino, ¿ibas a preguntar algo? ¿A qué atribuye, por ejemplo, el cambio de discurso de incluso el propio presidente, que en su momento dijo que no, el propio vicepresidente Ulloa? ¿No se habían dado cuenta que estaba ese famoso artículo o qué es lo que le hace cambiar? Bueno, legalmente no estaba en la interpretación de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Es decir, pero yo creo que antes pensaban así y ahora piensan de otra manera. ¿Y por qué razón? Bueno, claro, uno puede pensar rápidamente porque están en el poder, ¿verdad? Es decir, si estuvieran en la oposición probablemente pensaría lo contrario, pero claro, las razones no acaban, no dice, es que el pueblo nos apoya. Bueno, cuando está uno en el poder y dice el pueblo nos apoya, pues ahí va, ¿verdad? Es decir, a Juan Orlando Hernández también le apoyaba el pueblo, ¿verdad? Y salió adelante. Bueno, ahora está donde está. Ortega también con sus arreglos electorales consigue también salir por tercera o cuarta vez, ¿verdad? Es decir, pero hay un gran problema, ¿verdad? Dentro del país y que está siendo pues denunciado internacionalmente de un modo sistemático. Bueno, no queremos llegar ahí, ¿verdad? Es decir, a tener un país cada vez más aislado internacionalmente y con más tensiones internas, ¿verdad? Es decir, las tensiones internas no nos llevan muy lejos. Cumplir la legislación vigente es, creo yo, la mejor manera de vivir en paz, ¿verdad? Hablando de la libertad, ahora que decía, con la libertad de decir las cosas, bueno, hemos visto a la NEP, que ayer sacó un comunicado, que muchos decían, bueno, ¿y la NEP dónde está? Bueno, ayer sacó un comunicado también, digamos, en general, pronunciándose en contra de la reelección, el editorial de la UCA. Sí. He visto algún par de editorialistas, creo que leía a Federico Hernández hablar claramente de eso en un artículo, algunas voces, hablando, sí, pero bueno, pero son voces para sentar una posición, o cuál es el objetivo, bueno, y la otra cosa es que si cree que hay voces que también están un poco al margen en este momento de lo que sucede. Bueno, yo sí creo que hay gente que tiene miedo, ¿verdad? Es decir, eso es evidente, que no quiere complicarse la vida, que prefieren no hablar, a veces incluso por disciplina, ¿verdad? Es decir, están en una situación o una institución dependiente de la política, dependiente de la institucionalidad del Estado, etcétera, y entonces, bueno, pues piensan distinto, pero por disciplina callan, ¿verdad? ¿Disciplina de dónde? Por ejemplo, ¿algún sector o alguien? Sí, por ejemplo, alguien que sea funcionario y que piense distinto, que los hay. Internamente. Entonces se calla, ¿verdad? Y otros por no entrar en choque con la política, como hay todo este ambiente de... Es decir, los temas se discuten poco de un modo
casi no se discuten de un modo racional, ¿verdad? Es decir, bueno, sí. salen con cosas, Con ataques, con sí, ataques sí, personales, sí. a veces con mentiras también. Yo recuerdo al vicepresidente una cosa que no le gustó de la opinión de la UCA, salió con una cita de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, que no existe, pero que le oyó creo yo, es decir, que le oyó a Fidel Castro inventarse esa frase y entonces Le dijo el la vicepresidente repitió. Ulloa. Sí, sí. Es decir, entonces, bueno, pues digo, ahí a veces se entra en una discusión que es un poquito absurda porque, claro, empezar a decir una mentira y contestarle otro diciendo que es mentiroso o lo que sea, no te lleva a No ninguna hay mucho parte, debate, ¿verdad? No hay mucho debate de fondo, serio, formal, ¿verdad? serio. Y entonces yo creo que hay mucha gente que no quiere entrar al debate por ese ambiente tan hostil, ¿verdad? Que dices una palabra y enseguida te están llamando. Yo no leo lo que me dicen en Twitter, pero, o sea, no- pero a veces hay amigos míos que me dicen, hey Chema, ten cuidado. Ahí salió uno diciendo que a ver si te mueres pronto. que Le ya cuesta. estás viejo, que te calles, que te vas a morir pronto, que no sé qué. Bueno, es decir, me da la risa cuando dicen eso, pero dice uno, bueno, es decir, ponerse a discutir con alguien que te ataca de esa manera no merece la pena, ¿verdad? No tiene Es decir, sentido. Pero usted sabe, aunque no me diga el santo, pero quizá el milagro sí, que de gente que le he dicho yo, Chema, ahorita mejor. Y ahorita mejor no digo nada, porque conoce casos de gente Sí, que le he sí, dicho que sí. mejor se ponen al mar. Sí. Y Sí, gente somos- también incluso que tiene un poco de miedo, es decir, que no está de acuerdo, pero tiene un poco de miedo porque han sido funcionarios en gobiernos anteriores, ¿verdad? Y digo, independientemente de la honradez que puedan tener, es decir, pero si han cobrado sobresueldos, etcétera, eso les preocupa, preocupa. y entonces dicen mejor, aquí ustedes fueron los descubridores de los sobresueldos hace muchos años. Pues sí, pero imagínense. No, pero es que pensaba eso porque, bueno, si todo está, digamos, como viento en popa para el presidente, digamos, está a favor, entonces, para ustedes que tienen un pensamiento distinto, no hay forma de cambiar el curso, o es conformarse, o sea, pronunciarse. Bueno, yo creo que siempre es bueno pronunciarse y pronunciarse desde la amistad, vamos. Es decir, a veces uno puede hablar con más energía o con menos energía, pero no sé, porque hay un salmo, un salmo de la Biblia que dice que mi amigo me golpee cuando me equivoco, es decir, pero jamás me sentaré en la mesa de los corruptos, ¿va? Una cosa así dice el salmo, ¿va? Entonces dice uno, bueno, es decir, uno trata de hacer las cosas desde la amistad, ¿verdad? Es decir, no desde... Yo no odio al gobierno actual ni a Nayib, ¿verdad? Es decir, claro, cuando algunos salen con algunas tonterías, pues a ver, tiendo a reírme un poco como cualquier persona, ¿verdad? Que le da la risa a alguna cosa de esas, ¿verdad? Incluso a burlarme, que a lo mejor no es lo más correcto, pero también uno tiene sus limitaciones, ¿verdad? Pero... Es decir, cuando uno dice, miren, creemos que hay que vivir conforme a leyes y aquí la ley dice que no debe haber reelección, es decir, convivamos con la norma que tenemos o cambiémosla, ¿verdad? Y cambiémosla racionalmente por algo, no decir, hay reelección indefinida, pues tampoco, ¿verdad? Es decir, entonces digo, entrar en diálogo yo creo que no es malo, y entonces a veces hay que opinar para impulsar el diálogo, porque si no se opina no hay diálogo. Okay. Ese es su Sí, rol, creo. mi modo de ver, sí. Miren, lo invitamos a desayunar, pero no es desayunado, padre. No. No, está pero ya esperando. vino, ya vino de La Pampa, porque ya vi que entró. Dice, vamos a desayunar. Y también empezamos un poquito tarde, pero no se preocupe. Sí, pero sí, ahí sí. está el desayuno, ya listo. Pero ibas a preguntar. No, ¿no? a propósito de eso, incluso tuvo ahí un pequeño conflicto porque criticó a una de las diputadas, creo que fue Alexia Rivas, que Sí, pobrecita, a mí me da un poco de lástima que se puso tan enojada, ¿verdad? Porque yo lo único que dije es decir que una diputada joven debería informarse mejor, es decir, porque tiene toda la vida por delante para actuar en la vida política y hacer las cosas bien.
pero que si se informa mal, es decir, comete errores que dan lástima. Eso es todo lo que dije. Y entonces ella dijo que iba a llevar el asunto a la fiscalía. Y dice, bueno, pues que lo lleve. Digo, pero digo, yo no. Incluso ahí sí vi como las palabras de ella salían en el Twitter. Vi la contestación de una muchacha a ella, ¿va? Que le decía, mira, él no te insultó como mujer, te dijo como política lo que debías hacer, nada más. Es decir, entonces no ha cometido delito. Pero yo dije, vaya, me han defendido. Normal. Hay gente que lo defiende también, que no crea. Que Solo rielazo. De solo todo. rielazo. Mire, antes, ¿quiere un desayuno fuerte o light? Porque hay... Light. Tenemos opciones, desayunos light, está el omelette de claras, que vienen con queso ricota y lomito, está el muffin pampa, hay croissant, hay canastas típicas, que son las canastas de plátano sí. rellenas con huevo y sus acompañamientos, ahí para que usted elija. Todos de la Pampa nos lo mandan. Los meles de claras. eso Ah, está muy bueno. bien. Omelette de claras. Riquísimo, elección. es riquísimo, Gran la verdad. elección. Omelette de claras. Aquí estamos, gracias. Gracias a la Pampa. Mira, antes de irnos, es que aquí estoy. ¿Te acuerdas ayer que hicimos el sondeo? Que hay gente que hablaba de otros ejemplos a donde gente que se había quedado en el poder durante un montón de años. Ahí está, mire su desayuno para que comencemos a desayunar. Gracias. No, hombre, qué rico. Y esos frijoles fritos de la Pampa Uy, son una espectaculares. maravilla. No, y que decía, y bueno, si estaban casos, hay gente que también habla del caso Singapur, que Lee Kuan Yew, Mano dura. sí, convirtió a Singapur en una potencia económica. Bueno, estuvo como 30 años, 30 años como primer ministro, y creo que hasta que se murió. Entonces se cita, entonces se pone, y hay gente que llega a decir que son, bueno, que no es malo perpetuarse en el poder, no necesariamente. Pues, El mira, caso de Singapur. es decir, Entonces, ayer alguien dijo aquí en este programa, dijo, oh, está bueno, tenemos alguien con que se quede, que ponga orden. ¿Qué piensa de eso, es padre? decir, mira, yo siempre creo que la perpetuación en el poder crea problemas. De hecho, en Singapur ha habido un autoritarismo muy fuerte. Es cierto que el país ha mejorado, es decir, pero aunque haya mejorado, mira, también mejoró el país, digo, la Unión Soviética mejoró en tiempo del comunismo, ¿verdad? Es decir, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, había una sensación de que el crecimiento económico de la Unión Soviética era más rápido que el crecimiento de Occidente. Pero a partir sobre todo de los años, principios de los finales de los 60, principios de los 70, el crecimiento soviético se estancó por el autoritarismo y Occidente siguió creciendo, ¿verdad? Es decir, y bueno, hubo realmente un desarrollo mucho más fuerte de los países occidentales en Europa. Y el sistema marxista comunista quedó colapsado, ¿verdad? Económicamente, digo, y por eso hubo cambios allí. Es decir que el autoritarismo puede hacer crecer un país, pues sí, digo, es decir, pero es lo mejor para una convivencia democrática. Yo estoy seguro que no. Es decir, y que se puede conseguir el desarrollo desde la democracia también. Entonces, bueno, si me dan a elegir, prefiero la democracia, digo, simplemente, ¿verdad? Es decir, entiendo a los que dicen, pues sí, una mano dura y un hombre decidido, etcétera, etcétera. Se puede impulsar un poco más el país durante algún tiempo. La dictadura brasileña también, militar, impulsó la economía de Brasil. Es decir, pero ¿justifica eso que debe haber dictadura militar? Yo creo que no. Mire, pero también los últimos años de gobiernos de Arena y el FMLN no ayudaron. No. Ayudaron. Yo creo O sea, que Arena y el FMLN tenían un problema, los dos, muy serio, que era que querían desarrollo a pedacitos, ¿verdad? Es decir, ¿y qué significaba eso? Bueno, que cada vez crecía más la inquietud y la molestia de la gran mayoría. En América Latina en general, no es solo en El Salvador, hay un tipo de sociedad, todavía leí ahora el último informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, es decir, tenemos sociedades en que entre un 20 y un 25% viven en una, digamos, economía estable. Algunos son los súper ricos, digamos, pero hay, digamos, un 25%, 20%
estables, ¿verdad? Económicamente llevan una vida normal, ¿verdad? Y un 80% en el que una parte son pobres y otra parte, en El Salvador mayoritaria, son lo que llaman no pobres vulnerables, es decir, que una enfermedad grave, un accidente de tráfico, la pérdida del empleo te puede devolver a la pobreza. Bueno, esa gente se desespera un poco por lograr estabilidad. Aquí, digamos, en El Salvador, más o menos el cálculo que suele haber es de un 20% de población estable, un 50% de estos no pobres vulnerables, es decir, hay unos un poquito mejor o un poquito peor, pero son no pobres vulnerables que tienen un ansia tremendo por llegar a la estabilidad, y Arena no se lo dio, ni el FMLN, y un 30% en pobreza, ¿no? Es decir, a veces yo creo que protestan más estos del 50% de los no pobres vulnerables porque sienten más la urgencia de la estabilidad que los pobres, a veces. Entonces, digamos, en esas situaciones yo creo que el FMLN, Arena, no consiguió cambiar la diferencia, ¿verdad? Es decir, no consiguió aumentar la participación, digamos, en la clase media estable, digamos, ¿verdad? De la gente. Okay, mire, es que, perdón que lo interrumpa, pero no, dale. Se va a enfriar. No, se le va a enfriar. Sí. Se ven tan ricas esas omelette de claras que hoy... Vamos a alargar aquí el micrófono. Sí, y vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos Perfecto. quedan un par de minutos para conversar. Es el padre José María Tojeira, que está hoy aquí con nosotros, conversando, observando la realidad y tratando de no perder el buen humor. ¿Verdad, Chino? No hay que perder el buen humor. Buen provecho, gracias a La Pampa. Regresamos. Bueno, gracias. Y aquí hay un par de preguntas que estoy revisando aquí en el WhatsApp. Ya venimos con el último segmento de esta plática. Ya. Buen provecho. Carlos. Sí, les tengo que hablar sobre el Centro Médico Escalón, que ha estado con nosotros desde hace 33 años, brindándonos muchos servicios como laboratorio clínico, imágenes médicas y clínicas también con especialistas de prestigio, así que pueden llamarles directamente al 2555-1200. Y también, pues contarles sobre nuestros amigos de VAC Credomatic, que tienen la tarjeta Walmart Mastercard. Ustedes pueden participar para ganar una carretilla ganadora de $2,000 por cada $25 de compra. Bueno, buena noticia. Ya regresamos. Buen provecho. Somos la tribu FM. Llegó a El Salvador el Isuzu de los camiones ligeros, el nuevo Isuzu Travis, con motor 2.5 litros turbo, 1.5 toneladas de capacidad de carga y con aire acondicionado de fábrica. Se acomodará a tus necesidades de trabajo, sean cuales sean. Viene en versión en chasis o con cama, con un precio desde $19,500 masiva. Solo el Isuzu Travis te hará sentir que tenés un camión ligero, hecho para el trabajo duro. Conoce más en isuzusb.com. Isuzu, Grupo Q, 70 años. ¿Aún no tienes tu tarjeta Sears? Solicítala ahora en el segundo nivel con tu DUI, NIT y constancia de salario. No te pierdas de las increíbles promociones exclusivas y beneficios que tenemos para ti. Visítanos en Centro Comercial Multiplaza. Sears, todo en un solo lugar. Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Recibe gratis un galón del mismo producto al comprar una cubeta o 5 galones de impermeabilizantes Aqualock 8000, 6000 AR o bloqueador de agua. Válido hasta el 2 de octubre. Restricciones aplican. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin-Williams. Slim NASA, de venta en Walmart y farmacias de prestigio. Genera más ventas. Anúnciate en pantallas digitales Outdoor. Planifica, diseña y coloca publicidad digital en vía pública a través de vivaoutdoor.com Pleca Shop. Tarifas exclusivas para emprendedores. Viva Outdoor. Con huevos se comienza cada mañana. Con huevos se trabaja todita la jornada. Venimos con huevos a cantarte esta tonada para que agarres con huevos todita la semana. Son 2 en tus comidas para nutrirte y darte vida, llenarte de energía junto a toda tu familia.
todos revueltos, los huevos en cada ocasión. Proteínas que son para todos, vitaminas, porque fuertes son. Todos los amamos, no importa el tamaño, siempre recordar son dos. Salud, energía y nutrición, ponele huevos a tu vida, vivir con huevos. ¿Cómo estás, David? Enfermo. Ya tomé de todo. Y no se me quita esta tos. Toma Zorritone. Hace rato te hubieras curado. Zorritone Jarabe alivia la garganta irritada por la tos, resfriados y gripes. Búscalos en presentaciones Zorritone tradicional, Zorritone antigripal y Zorritone miel y limón. ¡Ey! ¿Cómo seguiste, David? Sin tos, gracias a Zorritone. Te lo dije. Zorritone es el elegido por generaciones. Lee detenidamente las indicaciones de la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu médico. Llega a El Salvador Miki Taveras, el último romántico de la salsa. Viernes 7 de octubre, 8 de la noche en Hotel Real Intercontinental. Boletos a la venta en Smart Ticket. Produce Create Experience. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Día a día, en Fuden, transformamos vidas. Veo a Doña María cosiendo para sacar adelante a sus hijos. Veo a Juan con esperanza de superarse. Cada día veo el poder para ayudar a otros, porque ningún salvadoreño debe renunciar a sus sueños por no poder ver. Cuando visitas Fuden, iluminas la vida de otro salvadoreño. Yo veo a El Salvador. Fuden, cuidamos tus ojos. En El Salvador vivimos las personas más felices del mundo, porque nos ayudamos entre todos los cheros, porque aunque la situación se ponga yuca, no nos achicamos con nada, porque estamos conscientes que tarde o temprano el día se va a poner bien chivo. En septiembre, el mejor café 100% salvadoreño hace un homenaje a nuestra tierra y trae para ti un sabor de nuestra tierra. Maquiliswat Coffee, una deliciosa y refrescante bebida que puedes disfrutar en opción fría o caliente. ¡Ey! ¡Sí está chévere esto! Y somos orgullosamente salvadoreños. Vive, sonríe y disfruta en The Coffee Cup, la mejor experiencia de café en El Salvador. Para un día sin tos, para la gripe efectivo y sin mocosera, para la gripe efectivo. Para un día sin alergia, para la gripe efectivo. Al día y para la noche, para la gripe efectivo. Para un día sin dolor, para la gripe efectivo. Y para la garganta, para la gripe efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba para la gripe noche efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Para la gripe efectivo, consulta a tu médico. Lee detenidamente las indicaciones en el empaque. Déjate sorprender con nuestros 3 niveles, más de 51 departamentos y marcas exclusivas para toda la familia. Sears, todo en un solo lugar. Encuéntranos en Centro Comercial Multiplaza. ¡Hey! ¡Qué bueno encontrarte! ¿Dónde vas tan contenta? Es que voy a cambiar mi carro por uno nuevo. Tanquea tu carro con $10 en Puma Energy. Registra tu factura usando el código QR para participar por uno de los 3 BMWs y 3 Volkswagen y más de 300,000 premios instantáneos. Y si eres socio Puma Pris y pagas con tarjetas de vivienda, cuadruplica tus posibilidades. En Puma Energy, lo bueno que le das a tu carro te vuelve. Un abrazo te hace sentir seguro. Alcanzar tu meta te hace sentir seguro. El trabajo en equipo te hace sentir seguro. Estar en familia te hace sentir seguro. En CISA Seguros cumplimos 60 años innovando en productos y servicios para cuidar tu bienestar, el de tu familia y el de tu empresa. CISA, 60 años haciéndote sentir seguro. Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Me encantan. Me llevo estos. Acepta transferencias, ¿verdad? Claro que sí. Puede enviar su pago a este número. Pero ese no es un número de celular. Sí, lo es. En Davivienda, el número de su celular también puede ser su número de cuenta. Así de fácil. Ahora su número de celular también es su número de cuenta. Realice pagos y reciba dinero fácilmente con la app Davivienda. Recuerde que Banco Davivienda nunca solicita información confidencial o financiera a través de publicidad. Libérate del estreñimiento y los molestos síntomas del colon irritable con Slim Nasa. No lo dudes, alíviate con Slim Nasa. Por ti nos levantamos temprano para que tengas lo más fresco en tu mesa. Por ti vamos lejos para que tengas los productos de la mejor calidad. Y hoy más que nunca, sin importar las dificultades, nos seguimos esforzando por ti para que en los pasillos no falte lo que buscas. Porque en tu súper tenemos un solo propósito, que siempre ahorres, con ofertas todos los días y precios convenientes para que lleves a casa todo lo que necesitas. Súper Selectos, cuidamos de ti siempre. Estamos donde nos necesitas. ASA es la compañía de seguros con presencia en toda Centroamérica. Contacta a tu asesor de seguros o llámanos al 2133-9600. ASA, el león a su lado. Ahora tener una vida sin complicaciones es más fácil con Banco Agrícola, porque abrir una cuenta de ahorro en segundos se puede. Transferir a tus amigos desde la comodidad de tu casa se puede. Cobrar tus remesas desde donde estés se puede. Pagar tus recibos, tarjetas y préstamos a cualquier hora se puede. Lo que necesites lo tienes en la palma de tu mano con Banca Móvil de Banco Agrícola. Descarga ya la app que se adapta a tu vida. Señorita, ¿me puede regalar mi almuerzo? Si una Fresh hace que tu garganta se amargue, no es Fresh. Mejor prueba el nuevo Petit Fresh. Una bebida con jugo de naranja y un delicioso sabor que sí te refresca. Para animarte, nunca amargarte y sentir que este sí es Fresh. Nuevo Petit Fresh. Es refrescante, es naranja, es Petit. Pruébalo ya. Recárgate con 26 gramos de proteína líquida de colágeno hidrolizado. Recupera tu masa muscular y combate la fatiga para realizar tus actividades diarias con energía. 26 gramos de proteína de colágeno hidrolizado sin lactosa, listo para tomar y fácil de llevar. Encuentra Gadavit, proteína de 26 gramos en frasco individual o six-pack en farmacias de prestigio del país. Lee cuidadosamente las indicaciones en el empaque. En caso de dudas, consulte a su médico o farmacéutico. La tribu, la tribu, la tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 107.7 y en latribu.fm. Los desayunos de La Tribu son gracias a La Pampa, el auténtico sabor de tus mañanas. Ahí los teníamos con una toma de San Salvador. Puedes regresar esa toma, Chomix, así rapidito, para los que se quieren meter ahorita a Facebook. Miren esa toma de San Salvador. Está como opaco, ¿eh? Así está, así se ve, brumoso. Ajá. No hay sol. Bueno, esa es la toma, ahí le está moviendo, miren, bárbaro. Es la toma de San Salvador a esta hora de la mañana desde el piso 12. Y ese es el chomito, el que se está poniendo ahí en la cámara. Desde el piso 12 de la Torre Futura, ahí está. Miren, ahí están las Torres Hershey. Ahí vamos viendo, ahí está el nuevo edificio del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuánto decís que vale el alquiler de ese edificio? Eso es caro. Es caro el alquiler, ¿verdad? Chino. ¿Vos tenías el dato? Bueno, ahí está ese. Sí, como $110,000 por mes. No, pero no, Chino, averigua bien, no creo que valga. Lo dijo Julio Olivo, ¿no le crees a Julio? Bueno. Bueno, miren, estamos aquí en el cierre de la plática. Hoy nos acompaña el padre José María Tojeira. Jesuita, fue rector de la UCA, también director de la IDUCA, y ahora está en trabajo pastoral. Es párroco de la iglesia del Carmen en Santa Tecla. Sí. Por eso es carmelita, digo. Más o menos. Más o menos. Sí, porque no voy a decir, pues jesuita, pero también. No, porque cuando Carms, cuando presentamos a Carms, dijo, qué bien, Carmen. Sí, no, digo, pues. Ahí los jesuitas llevamos más de 100 años en esa iglesia del Carmen, desde 1914, llevando la iglesia esa.
Mire, estoy leyendo comentarios. Le dije que estaba viendo el WhatsApp. El WhatsApp es una forma interesante de comunicación. Buen termómetro. Sí, tenemos ahí a nuestros oyentes que tienen a bien poner comentarios con respeto. Apreciamos mucho el respeto, aunque no estemos de acuerdo en las opiniones de los invitados, pero con respeto. Aquí José pone un mensaje en texto, dice lo de la tensión nacional y aislamiento internacional. ¿Verdad? Que usted decía. Eso se cree que se va a evidenciar. ¿Y cómo? Bueno, la tensión internacional ya hemos visto un inicio con algunos aspectos. La alta comisionada de los derechos humanos, la señora Bachelet, ya ha hecho algunas críticas al país, ¿verdad? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho algunas críticas y advertencias. Aunque se ningunean también, de parte del... Pero te va produciendo un cierto aislamiento internacional. Es decir, que es un país que no vive dentro de un aspecto fundamental de la convivencia internacional, que son los derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, ahí empieza el aislamiento, ¿verdad? Y Nicaragua está aislada internacionalmente. O sea, no es que esté comparando, pues, pero cada vez, yo creo que Nicaragua está cada vez más aislada, incluso recientemente varios países europeos han firmado una declaración contra Nicaragua, ¿verdad? Es decir, pidiéndole que paren la persecución a la Iglesia Católica, ¿verdad? Es decir, ya cuando creo que son 40 países dentro de las Naciones Unidas las que mandaron una nota a Nicaragua, uno dice, empieza un proceso de aislamiento muy fuerte con Nicaragua, ¿verdad? Nosotros no estamos como Nicaragua, ciertamente, pero hay algunos aspectos que son preocupantes, ¿verdad? Hoy va a estar el presidente Bukele en las Naciones Unidas. ¿Cree que aprovechará el momento para dar un mensaje contundente? No sé, hay mucha expectativa. ¿Qué piensa usted que hará el presidente en un mensaje ante la Asamblea de las Naciones Unidas? La verdad que no lo sé, pero tengo una enorme curiosidad porque... ¿Sí? O sea, a las 5 vas a estar ahí. La intervención que tuvo la primera vez que fue, ¿verdad? 2019. Esta segunda vez que va. La primera intervención que tuvo, pues haciéndose selfies y diciéndole a las Naciones Unidas cómo tenía que organizarse y cómo tenía que tener sus reuniones. A mí me dio un poco de risa porque a mucha gente le gustó, ¿verdad? Atrevido, disruptivo fue. Sí, a mí me pareció un poco infantil en los planteamientos, ¿verdad? Pero digo, todo el mundo tiene derecho a actuar con naturalidad y pues él actuó con su naturalidad, digamos. Pero entonces quiero ver ahora cómo actúa, ¿va? Tengo curiosidad a ver si repite así un poco el show que hizo la otra vez, o si se lo toma un poco más en serio, o cómo, ¿verdad? De hecho, estaba vacía casi la sala de las Naciones Unidas cuando habló la otra vez, ¿verdad? Sí. Es decir, estaba bastante vacía. Bueno, pero tiene difusión, digamos. Tiene difusión y sobre todo por el contexto ahora, recién anunciada su intención de reelegirse, de ser candidato. Sí, es interesante, pero digo que quiero ver a ver cómo la maneja, ¿verdad? ¿Y lo va a ver a las 5 de la tarde cuando es realmente? ¿A las 5 es? Es a las 5 horas nuestra. ¿Hora nuestra? Pero se ha anunciado cadena nacional. O en cadena. Se ha anunciado ahora el nivel de ansiedad del padre. No, es a las 5 de la tarde, no lo puedo ver porque tengo una misa ahí en la parroquia. Hay prioridades para tener una misa. Primero la misa, después el presidente, ¿no? Pero sí genera expectativa. Sí. Digo, me voy a enterar después, por supuesto, pero sí. Miren, el régimen de excepción. El régimen de excepción. Sí, ¿qué opinan? ¿Cuántas prórrogas llegamos? Vamos a ver si llevan la cuenta. Miren, el Desde problema... marzo. No, 6. 6 prórrogas. Sí. El problema, de nuevo, ¿verdad? No es tanto el régimen de excepción, sino el modo de llevarlo a cabo. Es decir, lo que no puedes es tener un régimen de excepción y empezar con capturas arbitrarias o con un sistema judicial y un modo de ejercer la judicatura que prácticamente presume la culpabilidad de las personas, ¿verdad? Es decir,
y eso se está haciendo ahora, presumir la culpabilidad de las personas. Hay personas que no tienen nada que ver con las maras y que pasan a veces meses presos. Es decir, claro, no se puede decir, son daños colaterales. Yo siempre critiqué los daños colaterales como le llaman los gringos, ¿verdad? Es decir, que tirar bombas contra un país y matar a niños y decir son daños colaterales, no pasa nada, a mí me parece una vergüenza y una falta de humanidad, ¿verdad? En ese sentido que se diga que son daños colaterales, el que haya gente. No del 1%, como ha solido decir el gobierno, sino en proporciones más fuertes, según los datos que hemos ido recogiendo por distintas instituciones. Sí, el modo es fatal, ¿verdad? Es un derecho tener situaciones de excepción, pero hay que realizarlo con respeto a la legislación vigente, de nuevo, ¿verdad? Es decir, no puedes considerar culpable a la gente antes de tener una investigación seria y un juicio justo, ¿verdad? Es decir, eso no lo puedes hacer. Bueno, ahí está. Ha habido juicios, primeras audiencias, donde van 300 acusados y en 4 horas a los 300 se les pasa instrucción. Lo cual quiere decir que pueden estar 2 años presos independientemente de que sean culpables o inocentes. Bueno, claro, en 4 horas decidir que 300 personas deben pasar instrucción es muy delicado, creo yo, en el campo de la justicia. Bueno, pero hasta el vicepresidente dijo, pues el vicepresidente dijo, pues sí, daños colaterales. Sí. Pues a mí me da vergüenza oír esas palabras, okay. la verdad. Padre, no tenemos más tiempo, pero sí esta es la última de mi parte y tiene que ver con lo que usted visualiza sobre la oposición. Ayer veía que el Faro publicó una entrevista con Claudia Ortiz. Le empecé a oír, pues me dormí. ¿Para qué les digo? Me dormí. No es porque yo me duermo oyendo podcast. Y ayer... Pero no porque era aburrida, sino porque ya... porque ya era tarde y ya estaba. Pero lo decía sí, así. Pero bueno, ellos, el Faro tituló la nota como está en construcción una alianza opositora para el 2024. Me imagino que es algo de lo que salió de la plática con Claudia. Oí unos 10 minutos. Yo siempre oigo podcast, a veces oigo varios y me quedo. Pero bueno, entonces... Pero me lleva a esa pregunta. Hay una opción, digamos, para esa creación, la oposición. O sea, no sé si usted ve a la oposición clara. Muchos dicen que Claudia, de hecho, quien dice que se está haciendo una alianza opositora para el 2024. Aquí en este programa le preguntaron, porque Camila la agarró y dijo, sí o no, quiere ser candidata, y dijo que no lo descartaba. Dijo aquí en el programa. Dijo que no lo descartaba y lo que ella dijo es que a ella lo que le interesaba, o sea, su prioridad era que se formara un proyecto sostenible, alcanzable, o sea, un buen proyecto país. Y de ahí luego le repreguntamos y fue como, bueno, si se planteara el buen proyecto país, ¿a usted le gustaría estar frente a ese proyecto? Y dijo que sí. Dijo que sí, pero vaya. Pero con la condicionante de un proyecto. Al parecer, por lo que dijo, está en construcción. ¿Usted lo ve bien? ¿Cómo ve la oposición política? La oposición yo la veo muy dispersa y muy dispersa y muy diversa, ¿verdad? Es decir, y muy reducida también. las 3 cosas. Pero yo sí, una cosa que he echado en falta, me alegra oír eso del proyecto país, y habrá que ver cuál es el proyecto país. Yo la impresión que tengo es que la oposición, así tal y como existe, no ha construido un proyecto de desarrollo alternativo al de Nayib Bukele. Y entonces si no tienes un proyecto alternativo, las cosas no funcionan. Es decir, volver a lo de antes. Miren, volver a lo de antes a mí no me convence. Es decir, porque volver a lo de antes es volver a lo de ahora también. Es decir, entrar en un ciclo de todos corruptos y todos autoritarios, todos corruptos o lo que sea, ¿verdad? Es decir, empezar a decirnos cosas así y no salir nunca. Tiene que haber un proyecto realmente que coagule un poco intereses nacionales. Yo creo que ni siquiera importa que gane el proyecto, sino de que el proyecto sea lo suficientemente racional y lo suficientemente insertado en la realidad salvadoreña como para que vaya ganando
posición, para que vaya ganando adeptos, para que vaya ganando conciencia en la gente de que necesitamos un país que tenga metas claras en el futuro de desarrollo y de un desarrollo equitativo y en el que todos puedan participar y que se elimine la pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que eso es lo fundamental. Entonces, se está haciendo un proyecto, ojalá se esté haciendo, a mí me gustaría verlo, ciertamente. Le gustaría ¿verdad? verlo, pero no, ahorita no lo ve claro. No he oído ni siquiera quién lo está preparando, o quién está discutiendo, o cómo se está haciendo, etcétera, ¿va? Entonces, bueno, ojalá se haga, ¿verdad? Ojalá se haga. Yo creo que es una deuda que tiene, o que tenemos, todos aquellos que hacemos críticas a Nayib Bukele. Es decir, no basta criticar, hace falta proponer algo distinto. Hoy le citaba la columna de Federico Hernández. Hay un párrafo que dice, Federico, hoy se publica en la prensa gráfica, dice: en política, cuando alguien está en completo control de la situación, los anuncios importantes se postergan el mayor tiempo posible, pues darlos a conocer con demasiada antelación arruina el factor sorpresa y otorga al adversario suficiente espacio para organizarse. Y él dice que ante el dominio de la situación se encuentra teóricamente en manos de Bukele y que él siente que está perdiendo, este es el argumento que pone Federico, que está perdiendo aceptación o popularidad. Entonces, por eso que hizo el anuncio el 15 de septiembre. Pero al final dice que 15 meses antes de la elección, o sea, él dice que lo dijo, podía haberse esperado más, pero lo dijo porque siente que pierde el control. Repito, argumento de Federico. Sí. Entonces, eso le da 15 meses a la oposición para reinventarse y al pueblo para ir reconociendo la habilitación de su derecho constitucional a la insurrección, se pregunta. Sí, yo creo que ese término insurrección siempre un poco delicado, ¿verdad? Es delicado. Yo creo que, lo he leído mucho en estos últimos días. Gente dice, automáticamente nos están dando derechos. O sea, ¿por qué dice que es delicado, padre, esto? Pero es delicado porque insurrección siempre lleva una connotación de violencia bastante fuerte, ¿verdad? Y yo creo que la violencia no es el mejor camino para arreglar los problemas de un país. Yo creo que lo que hay que trabajar es un proyecto y competir democráticamente, ¿verdad? Es decir, y arriesgarse a ser perseguido en algún momento, si esto se vuelve muy autoritario. Pero, mire, yo creo mucho en la vía de Gandhi, ¿verdad? En el pacifismo. Peleó con un imperio, estuvo preso, ¿verdad? Es decir, y al final sus ideas se impusieron, ¿verdad? Es decir, bueno, yo creo que nuestro pueblo es un pueblo pues muy espontáneo, muy deseoso de desarrollo, que a veces se ilusiona, igual que se ilusionan por ir al norte, ¿va? Y no es que se hagan millonarios todos los que van al norte. Como pueda que funcione, pueda que no funcione. Pero claro, es decir, un pueblo con deseo, ¿verdad? Es decir, bueno, si hay un proyecto serio y una garantía de que se va a llevar a cabo, yo creo que en el mediano plazo, por lo menos, el pueblo se va a unir a él, ¿verdad? Entonces, yo creo que es construir y dar a conocer. Padre, ¿vio la película Llegaron de Noche? Y si la vio, ¿qué opina de Carmelo Gómez, que es el que interpreta al padre? Bueno, un actor. ¿Vos no la has visto todavía? No la vi yo todavía. Sí la vi. Sí, yo también la vi. Sí, la vi. Ahí está el padre. Yo lo conozco. A ese personaje que está saliendo. Bueno, vi la película, la vi en España y, bueno, muy impactante, por cierto. Pero lo que le preguntan, ¿cómo se sintió? Más personal, ¿verdad? Es decir, a mí me gustó la película porque está basada en una mujer, Lucía, que fue sumamente valiente y era una mujer sencilla de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero mostró una capacidad de defender la verdad impresionante, ¿verdad? Desde el primer momento. Y está bien contado. Está bien contado. En la película. Y con una presencia militar, incluso del Salvador, mandaron un coronel allí a interrogarla mientras estaba en manos del FBI. La sometían 5 veces, algún día, ¿va? De la semana que estuvo ahí detenida, la sometieron 5 veces al detector de mentiras, al polígrafo famoso, que es algo no recomendado, digo, al revés, digamos, que te dicen que eso no lo puedes hacer porque no funciona el polígrafo por la tensión que te crea el empezar a hacerlo varias veces, ¿verdad? Empieza uno ya... Y bueno, con esta abusaron de ella realmente en el sentido de abuso de poder, ¿verdad? Contra ella, es decir, una especie de... bueno, Monseñor Rivera en aquel momento acusó al FBI de tortura psicológica, ¿verdad? Y yo creo que es real. Y la película lo refleja bastante bien. ¿Y tu personaje? Pero el personaje, pues mira,
Claro, uno cuando ve una persona distinta de uno, pues estás acostumbrado a verte al espejo mientras te lavas los dientes. Sí. Entonces, dice, ese soy yo. Y dice, no me parece a mí. Pero realmente tengo que reconocerle a Carmelo que la lectura que hace de la homilía que yo dije yo creo que la debió oír porque hay una grabación parcial al menos de esa homilía, y es la parte que él leyó. Realmente lo hizo como lo hice yo. Entonces me gustó, digo, porque cabe un momento muy personal el hablar delante de 6 cadáveres de compañeros. ¿Estaban los funcionarios? ¿Estaba el presidente. Bueno, en ese... de aquel entonces. Sí. Y bueno, pues claro, fue un momento para mí muy especial y muy impactante personalmente. Y si hubiera leído de una manera distinta como lo hacía yo, pues, moviendo así la mano o cualquier cosa, hubiera dicho, ¿qué hace este? Me hubiera sentido mal. Pero no, la leyó muy bien, con mucha dignidad y buen tono. Y fue un momento importante en la película. Yo lamento que la película no esté disponible. A mí hubo una exhibición aquí, ¿qué opinas? Sí, hace muy poquito. Sí, la Embajada de España. La hicieron viernes, si no me equivoco. La Centro Español. La Embajada de España y también en la UCA para los alumnos. Es muy reveladora y creo que para generaciones como ustedes, creo Sí, es que les puede dar, saber. porque está muy... ¿Tú la viste? ¿Sí? No la he visto, me quedé con ganas de verla. Yo les conté aquí, yo fui con mis hijos, mi hijo de 20 años y quedó realmente impactado, pero digamos, dentro de toda la tragedia, que fue un momento trágico para la historia de nuestro país, entendió, impactado y entender un montón de cosas, porque está bien contado, está contado. Está bien hecha, Y creo que más allá de abrir esos momentos, que es difícil, y hemos hablado también de ese tema aquí, pero creo que puede mostrar. Creo que la historia a veces no se cuenta totalmente o no se da cuenta, y a través de una película como esa creo que se le puede llegar a más gente yo también Lo que pasa es vi que muchas cosas también, que no, aunque yo viví ese momento, pero vi muchas cosas que ahí en esa historia, descubrir la historia, por ejemplo, de ella. Esa historia es impresionante. De hecho, yo creo que tenemos un libro publicado en la UCA en la que ella cuenta su historia. Cuando empezó a hacer esa película, ellos se acercaron a mí, ¿verdad? Primero, y ellos querían hacer una película inicialmente sobre la muerte de los jesuitas y con los jesuitas asesinados como protagonistas. Pero después vieron que era muy complicado porque requería muchos actores, y también salía más cara, ¿va? Para el financiamiento que tenían, porque consiguieron algo de financiamiento, etcétera. Y entonces, en medio de todas las cosas salió esta idea de hablar con Lucía, ¿verdad? Con los testigos y tal. Y fueron a Los Ángeles a hablar con ella, y quedaron muy impactados de ella, ¿verdad? De hecho, ella incluso en el juicio de Montano en España fue testigo también. Es decir, participó como testigo. Era realmente una mujer, y es una mujer sencilla, era una trabajadora de la limpieza, llega a la limpieza. Se fue a Estados Unidos, ahora, ya está jubilada, pero llegó a ser maestra de kinder, ¿verdad? Es decir, se formó, etcétera. La hija es universitaria, es decir, es una mujer con mucha iniciativa y que muestra la potencialidad de nuestra gente, ¿verdad? Es decir, y la honradez de nuestra gente profunda, ¿no? Si alguien sabe que nos sople, ¿dónde podemos encontrar la película? Pues yo la he buscado en varias plataformas, pero aquí, no la pusieron en los... No sé, para más en España. Yo la fui a ver al cine en España. Sí, en España la pusieron en el cine, fue a verla al cine. Sí, aquí yo creo que no la han distribuido en América Latina. De nuevo... ¿Y usted no la tiene, padre? Sí, no le dieron su copia por ser... por ser un personaje. Por ser un personaje, pues sí. Ya sabes que hay limitaciones. No le dieron una copia, padre, pues sí, pues yo puedo llegar ahí a la parroquia y me da una copia. Yo creo que en la parroquia vamos a tener la posibilidad de ponerla. Avísenos, porque nos avisa. Solo que tal vez un fin de semana, porque nosotros aquí con la Camila no fuimos a verla porque teníamos el plan de ir, porque a esa hora que la proyectaron en el Centro Español estamos trabajando. Sí, era de noche. Miren, pero es de verdad un drama, pero
Bien hecho. Solo me queda una duda. Cuéntame, ¿quién era el militar que llegó allá? ¿Quién era en la vida real el que llegó a hacer esa presión? Era el teniente coronel Rivas Mejía, así se llamaba. Ahora está enjuiciado en el caso Jesuitas, ¿verdad? Que lo han, se ha reabierto. Hay un poco de tensión porque nos han acusado de que no queremos justicia en algún momento, ¿verdad? El presidente de la Corte. Yo ahí sí le contesté un poco duro, ¿verdad? Cuando dijo eso. Pero y están haciéndolo de un modo que no acaba un poco de convencernos de que lo estén haciendo bien, ¿verdad? Aunque han aumentado el número de personas acusadas, ¿verdad? Entonces Rivas Mejía, que nunca fue acusado. Nunca fue acusado y ese es el personaje porque... Y ahora lo han puesto dentro de la acusación, ¿verdad? Rivas Mejía era teniente coronel, salió en aquella comisión ad hoc que hicieron para depurar el ejército, salió como uno de los que tenían que depurar y nunca lo depuraron. Al revés, le subieron a coronel. Sí, yo creo que la razón era porque realmente él encubrió el delito. Yo tuve alguna entrevista con él en aquel entonces, ¿verdad? Y ciertamente él acusaba al FMLN y bueno, era un relajo ahí. Y entonces lo han acusado ahora de encubrimiento, ¿verdad? Bueno, es algo que le ha llegado tarde porque ya debe ser una persona mayor, de más de 70, pero sí que encubrió, eso es evidente, ¿no? Sí, y en la película es la persona que llega como a ejercer una presión psicológica, ¿verdad? Bueno, por lo menos el personaje que no, es que le hace una presión psicológica. Sí. Y está basado basado en el libro. El libro de ella, en que cuenta la experiencia, está escrito por una norteamericana. De hecho, fue publicado en inglés primero y luego se tradujo aquí en la UCA. Pero sí, esa parte está construida sobre la narración de ella. Bueno, se llama Llegaron de Noche. Mira, aquí nuestros oyentes no tardan en mandar los links a donde está. Bueno, pero miren, es un drama. Hay momentos de verdad que no puedes, o sea, que te conmueven, porque bueno, como decía, fue una lamentable tragedia. Lamentable tragedia. La muerte de los jesuitas y sus dos colaboradoras. Fíjate, una última cosa que ya que me tengo aquí la oportunidad. Sí, padre. Sí. Es decir, ahora están hablando de una nueva ley de justicia transicional, ¿verdad? Yo creo que una cosa muy importante en la justicia transicional, y lo he dicho varias veces, pero lo quiero repetir, es que la Fuerza Armada como institución tiene que pedir perdón, no solo por el caso jesuita, sino por muchos casos del pasado. Y pedirlo porque los crímenes cometidos en ese momento fueron institucionales, Es decir, ha pedido perdón el presidente, Mauricio Funes y alguno más por ahí, pero digo, yo creo que las instituciones tienen que responsabilizarse para dar garantías de no repetición de lo que se ha hecho. Es decir, pedir perdón públicamente como institución, lo hicieron los militares chilenos, lo hizo el ejército argentino, etcétera. Es una manera de comprometerse a la no repetición de los hechos, que es fundamental, la no repetición, en la justicia transicional, y eso no está en la ley que quieren echar adelante, ¿verdad? Yo creo que debería exigirse eso. Y eso bueno, es un hecho, como usted lo está diciendo ahorita, que lleva más allá de un simbolismo, lleva un fondo potente, digamos. ¿Cómo se hace? Tiene que decirlo quién, si pasara. El ministro de Defensa en nombre del ejército, ¿verdad? O el jefe, con la presencia del jefe del Estado Mayor y de las autoridades fundamentales del ejército, ¿verdad? Yo creo que eso tiene que ser algo institucional del ejército, ¿verdad? Pero esa decisión es una decisión presidencial al final. Me imagino que sí, porque al final es el comandante de la Fuerza Armada. Pero no basta que lo diga el presidente, porque el presidente lo dice en cuanto presidente, que es una cosa muy general, ¿verdad? Es decir, es necesario que las instituciones más responsables lo hagan, pedir perdón por el pasado, ¿verdad? Funes lo hizo, pidió perdón en su momento. Sí, por eso digo, pero que eso es como más genérico, ¿verdad? ¿Qué piensa del expresidente Cristiani? Que de hecho... Hombre, el expresidente Cristiani, no sé, el estatus de él no lo tengo claro, pero sí sé que... Yo del expresidente Cristiani estoy convencido que encubrió el asesinato, pues, por miedo, por lo que fuera, ¿verdad? Es decir, yo creo que
lo más así positivo que se puede decir es que él pensaba que podía haber un golpe de Estado si no encubría, digamos. Me imagino que por ahí puede ir la interpretación más positiva. Pero que encubrió, sí, es una realidad. Es decir, que haya dado la orden. Yo honestamente tengo mis dudas porque los militares no acostumbraban a consultar. Vamos a matar a 1000 ahora. No lo hacían. No me iban a decir así al presidente, ¿verdad? Entonces, que él hubiera dado la orden me extraña mucho. Pues, no lo sé, digo, es decir, porque de eso nadie lo sabe, ¿verdad? Si la dio o no la dio. Es decir, y hasta ahora no ha salido así ninguna prueba contundente de que la haya dado, ¿verdad? Pero es decir, que encubrió, sí. Y entonces la misma categoría del teniente Rivas del que hablaba. Sí, también el teniente Rivas, teniente coronel era. Ahora después coronel. Su coronel, sí. Sí, él encubrió también. En la investigación es muy claro, ¿verdad? Es decir, que encubrió, ya te digo, todavía el 17, 18 de diciembre, ¿verdad? Un mes después del asesinato, nos estaba diciendo que poco cómico, pero es decir, nos estaba diciendo que tenían pruebas de polígrafo de que un amante del comandante Dimas, un comandante del FMLN que murió aquí en el Volcán, pues había dicho que el comandante Dimas le había dicho nosotros lo mandamos matar y nosotros lo matamos y tal. Que pasó el polígrafo y que resultó auténtico y estaba tratando de convencernos que era el FMLN. Este comandante que le acusaban de tener un amante gay, bueno, pues ha estado casado con varias personalidades del FMLN, tiene hijos con ellas, etcétera, ¿va? El primer hijo de Lorena Peña es hijo de este comandante, entre otros. Es decir, que de gay no tenía ninguna fama, ¿verdad? Pero estos son terribles, ¿verdad? Es decir, el invento que te pueden hacer es impresionante. Bueno, pero son cosas, pero sí, trataba de encubrir con este tipo de cosas raras. Y entonces el presidente Cristiani, expresidente Cristiani, el encubrimiento. El encubrimiento también no está, bueno, pues no está comprobado, pero usted está no, el encubrimiento no, yo sí creo que está comprobado. Es decir, pero, puedo decir cómo. Es decir, pero el encubrimiento yo creo que es un delito que prescribe, ¿verdad? No es lo mismo que un delito de lesa humanidad, etcétera. Pero independientemente de que haya prescrito o no, de las interpretaciones que se puedan hacer, sobre el encubrimiento, pues a él le dijeron ya primeros días de enero, antes de que él dijera, fueron los militares, que había luz verde del Estado Mayor. Eso se lo dijeron. Y bueno, lo sabía. Después, la comisión ad hoc de depuración de los militares llevaba de primero en la depuración al general Ponce. ¿Va? No lo depuró, ¿va? Es decir, la Comisión de la Verdad acusaba directamente a una serie de coroneles, Ponce y otros, es decir, y en los compromisos, en los acuerdos de paz, había que los que aparecieran en la Comisión de la Verdad iban a ser destituidos. Bueno, no los destituyó, y no solamente no los destituyó, sino que les dio condecoraciones, etcétera, ¿verdad? Al final subió a generales de división, porque eran generales de brigada, les aumentó el salario y les dio una condecoración al terminar su... Bueno, eso para mí es encubrimiento, ¿no? Independientemente de que se compruebe o que usted esté claro en eso, ¿cree que se quiera perseguir de alguna manera? Bueno, yo creo que en un momento, no sé ahora, ¿verdad? Porque está caminando, ¿verdad? El juicio. Yo sí creo que lo han centrado mucho en el presidente Cristiani, acusándolo de ser el fundamental, etcétera. Yo creo que hay ahí un intento de destrucción de una persona, acusándolo de algo de lo que no tienen pruebas. ¿Intento de parte de quién? Pues del sistema judicial actual, ¿verdad? Es decir, que es el que ha promovido eso, y también acuerpado por el actual gobierno, que ha salido mucho hablando de eso, ¿va? A mí me acusan de haber recibido millones de dólares de Cristiani y que por eso no le acuso. Pero es lo mismo que si me dicen que Nayib es dictador. Dicen, no, yo digo, Nayib yo no creo que sea dictador.
que es autoritario, sí, digo, pero dictador no. Es decir, y me dicen Cristiani mató, encubrió, sí, pero dar la orden me suena que no entonces, sé. Pero usted, padre, no amerita entonces una persecución a estas. Mire, usted acaba de decir que prescribe, pero usted no. En todo esto amerita llegar al conocimiento de la verdad, que hasta ahí no se ha llegado. Es decir, yo tengo mi opinión, ¿verdad? Es decir, basada en datos, etcétera, pero yo creo que es importante que el sistema judicial diga, bueno, esta persona encubrió y valore el encubrimiento. A lo mejor, digo, yo no sé si prescribió o no prescribió, pero si una vez que valoras el encubrimiento, tienes que decir, bueno, esto ha prescrito o esto no ha prescrito por esta razón, ¿verdad? Es decir, bueno, a eso es que quiero yo que se llegue, ¿verdad? Y dice, no a decir mató y porque lo digo yo o lo que sea, ¿verdad? Es decir, padre, gracias por la plática. Se alargó, se alargó un poco. Es que está interesante. Sí, no, y siempre es interesante conversar con usted. Gracias por su franqueza, por su buena disposición de venir. ¿Sí? Ahora viene la tribu. Gracias por estar aquí, padre. Encantado de estar con la tribu y con gente joven y además antiguas alumnas. Padre, gracias por la visita. Que tenga un bonito día y ahí seguimos. Muchas gracias. Seguimos leyéndolo también. Seguimos ahí. Gracias. Es el padre Tojera. Ya no quedó tiempo. Mira, el chino hasta quería poner el marcador hoy, pero ya no hay tiempo. Yo quería preguntarle a Rodolfo Parker. ¿Qué le querés preguntar de Rodolfo Parker? Chino, ya tenemos que ir. ¿Qué le querés preguntar? Encubridor también. Listo, ya contestó. Vaya, ¿qué tenés otra? Gracias, padre Tojera, por la visita de hoy. Esta plática estará en podcast también en nuestras plataformas. Tenemos que cerrar ya. Larga plática, interesante. Regresamos, somos la tribu. Podcast al mediodía. Toda la plática en podcast. Spotify, Google Podcast, Apple, YouTube y Facebook, en audio y video. No, y hay que ponerle la culpa al tráfico también. Se tardó 1 hora de venir de Santa Tecla para acá. Es pesado el tráfico. Sí. Así que se aprecia. Un poquito más de 1 hora. Un poco más de 1 hora. Increíble. Horrible. Se aprecia más la visita. Gracias. Cerramos. Bueno. Vamos a la pausa.